Este hombre se llamaba Oleg Gordievsky, y era el orgullo del espionaje soviético. Pero un día decidió traicionar a su país y entregar esos secretos a Occidente. Cada mensaje, cada contacto, era una apuesta contra el reloj, porque sabía que tarde o temprano lo descubrirían. Gordievsky fue drogado, interrogado y puesto bajo vigilancia constante. Un solo error, y el espía que salvó al mundo de la guerra nuclear sería ejecutado en un sótano sin que nadie lo recordara. Pero, ¿cómo logró engañar durante años al sistema de inteligencia más temido del planeta? ¿Y cómo escapó con vida de un país donde la traición se paga con la muerte? Esta es la historia de Oleg Gordievsky, el agente que cambió el rumbo de la Guerra Fría, y que jugó con la KGB desde adentro. Oleg Gordievsky no era un recluta cualquiera, era producto del sistema. Nació en 1938 en una familia profundamente leal a la ideología soviética. Su padre fue un oficial de la NKVD, la predecesora de la KGB. Su infancia se desarrolló a la sombra de la Lubyanka, en un ambiente donde la lealtad al partido era la máxima virtud. Su camino estaba trazado. Estudió en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, MGIMO, la cuna de la élite diplomática y de inteligencia. Su inteligencia, su discreción y su linaje lo hicieron un candidato perfecto. Al graduarse, fue reclutado de inmediato por la primera Dirección General de la KGB, la rama de inteligencia exterior. Su primer destino fuera de la URSS fue como oficial de inteligencia política en la Embajada Soviética en Copenhague, Dinamarca, a principios de los años 60. Oficialmente, era un agregado cultural. En la realidad, su trabajo era identificar disidentes y reclutar fuentes. Pero fue precisamente en Occidente donde el adoctrinamiento comenzó a desmoronarse. Expuesto por primera vez a la prensa libre, a la música y a la literatura prohibida, Gordievsky empezó a ver la enorme brecha entre la propaganda de Moscú y la realidad que experimentaba. La semilla de la duda estaba sembrada. Solo faltaba un catalizador para convertir la duda en traición. El punto de quiebre ideológico no fue la lectura de un libro, sino un evento brutal: la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. La Primavera de Praga era un movimiento por un socialismo con rostro humano. La respuesta del Kremlin fue la fuerza bruta. Para Oleg Gordievsky, testigo desde Copenhague, fue la confirmación de que la Unión Soviética era un imperio represivo y falso. Su desilusión se convirtió en convicción. Entendió que su vida se basaba en la mentira y que su trabajo en la KGB ayudaba a sostener la tiranía. La Guerra Fría se convirtió para él en una batalla moral. A diferencia de otros desertores, Gordievsky no buscaba huir, sino quedarse dentro. Quería destruir el sistema que odiaba desde el epicentro del poder. A principios de la década de 1970, la inteligencia británica, el MI6, estaba buscando activamente topos ideológicos en la URSS. Analizaron las biografías y los reportes de oficiales soviéticos en Europa, buscando señales de disidencia, descontento o un consumo inusual de cultura occidental. Oleg Gordievsky, el oficial intelectual y reservado de Copenhague, encajaba en el perfil. Era un objetivo de alto riesgo, pero de potencial incalculable. En 1974, en una calle de Copenhague, se produjo el primer contacto fugaz. El MI6 no le ofreció dinero, solo apoyo moral y una vía para que su conciencia se alineara con sus acciones. Oleg Gordievsky aceptó. No pidió nada a cambio. Se había convertido en un agente doble, condenado a una doble vida de 11 años, en la cual un error de cálculo significaría su ejecución inmediata. Al aceptar trabajar para el MI6, Gordievsky firmó su propia sentencia de muerte en territorio soviético. Pero su motivación idealista lo inmunizaba contra el miedo. Su misión no era solo enviar documentos. Era entender y transmitir la mentalidad real del Kremlin, algo inmensamente más valioso. La vida en la KGB de Moscú era de vigilancia constante. Por ello, el contacto con sus controladores británicos se basaba en protocolos de alto secreto y nulo contacto directo. Oleg aprendió a usar puntos muertos, buzones secretos en el vasto paisaje urbano soviético para dejar rollos de película o microfichas. Durante 11 años, Gordievsky mantuvo una fachada de lealtad impecable. Ascendió en las filas, pasando a la residencia de Londres, lo que significaba que la fuente de Occidente se estaba instalando en el puesto más alto de la KGB en el Reino Unido. Cada día que iba a trabajar, ponía en riesgo no solo su vida, sino la de sus controladores y la de su familia. El espionaje era un juego de supervivencia, y Oleg era el jugador mejor posicionado, pero con el mayor precio por perder.
La información que Oleg Gordievsky comenzó a pasar al MI6 fue un tesoro de valor incalculable. No eran solo documentos. Era la estructura orgánica de la KGB, revelando cómo pensaban, cómo se financiaban, lo más importante, quiénes eran. Gordievsky proporcionó los nombres, roles y los puestos de tapadera de cientos de agentes soviéticos que operaban bajo cobertura diplomática o comercial en el mundo occidental, especialmente en el Reino Unido y los Estados Unidos. Esto incluyó a oficiales de alto rango y agentes de influencia. Gracias a sus informes, el MI6 y la CIA pudieron expulsar silenciosamente a docenas de espías, calificándolos como persona non grata. La estrategia era simple: paralizar las operaciones de inteligencia de la KGB sin revelar nunca la existencia de Gordievsky, el topo dorado. De repente, las redes soviéticas se desmoronaban sin razón aparente. Moscú sabía que tenía un problema grave, un topo, pero no sabía dónde buscarlo. Gordievsky, entretanto, ascendía a la cima de la organización que estaba desmantelando. Era el sabotaje perfecto. A principios de los años 80, la tensión entre Washington y Moscú se disparó. El presidente Ronald Reagan intensificó la retórica, calificando a la Unión Soviética como el imperio del mal. Esta postura no solo era propaganda, sino que alimentaba una paranoia profunda en el Kremlin, especialmente entre líderes envejecidos como Yuri Andropov, antiguo jefe de la KGB. El miedo llevó al Kremlin a lanzar la operación de inteligencia más masiva y paranoica de su historia, Raiyan, acrónimo de Raketno Yadernoe Napadenie, o ataque con misiles nucleares. El objetivo de Raiyan era que la KGB y el GRU, inteligencia militar, buscaran señales de que Occidente estaba preparando un ataque nuclear por sorpresa. No buscaban intenciones, sino indicadores tangibles. Dentro de la KGB, Gordievsky tuvo acceso directo a los informes de Raiyan. Él transmitió al MI6 una verdad alarmante. El Kremlin no estaba fingiendo. Los líderes soviéticos creían, genuinamente, que la guerra nuclear era inminente. La información de Gordievsky se convirtió en un recurso vital para entender que cualquier movimiento de la OTAN, por rutinario que fuera, podría ser malinterpretado por Moscú como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Este nivel de paranoia sentó las bases para el peor momento de la Guerra Fría. Con los soviéticos buscando activamente señales de guerra, solo hacía falta una chispa, un error de comunicación. Y esa chispa estaba a punto de encenderse con un ejercicio de entrenamiento de rutina de la OTAN, que pasaría a la historia con el nombre clave: Able Archer 83. Noviembre de 1983. En Europa, la OTAN inició su ejercicio anual de entrenamiento de alto nivel, Able Archer 83. Era una simulación de guerra que implicaba el movimiento de tropas, comunicaciones encriptadas internamente, el escalamiento simulado hacia un conflicto nuclear. Lo que para Occidente era una rutina, para la KGB filtrada por su propia paranoia de Raiyan era la señal ineludible. El ejercicio era inusualmente realista. Involucraba a jefes de Estado, un cambio en los procedimientos de comando y la simulación del uso de armas nucleares con nombres y códigos reales. Moscú no creyó que fuera un simulacro. Vieron la coartada perfecta para que Estados Unidos lanzara un ataque real por sorpresa, disfrazado de ejercicio. La KGB elevó el nivel de alerta, una medida que no se tomaba desde la crisis de los misiles cubanos. Oleg Gordievsky fue uno de los pocos hombres en el planeta que entendió el peligro real. Desde dentro, accedió a los informes internos de la KGB y transmitió una verdad aterradora al MI6. La alarma soviética era genuina. No era propaganda. El Politburó estaba convencido de que un ataque occidental era inminente. Si la OTAN hubiera escalado aún más sus simulacros, Moscú podría haber ordenado un ataque preventivo. El riesgo de una guerra nuclear por simple malentendido fue el más alto desde 1962. Gracias a la inteligencia de Gordievsky, los líderes occidentales se vieron forzados a reevaluar sus acciones. Comprendieron la profundidad de la paranoia soviética y redujeron el tono de las maniobras. El conocimiento de la mentalidad interna del Kremlin fue crucial. Gordievsky fue el único que pudo revertir el curso de la historia. Había salvado al mundo, sin que el mundo supiera que había estado en peligro. Para 1985, Oleg Gordievsky había alcanzado la cúspide de su doble vida. Fue ascendido a jefe residente de la KGB en Londres. El topo del MI6 ahora dirigía la inteligencia soviética en el Reino Unido. Nunca el riesgo fue tan alto, ni la información tan valiosa. Pero mientras Gordievsky triunfaba en Londres, la maquinaria soviética había iniciado una búsqueda frenética del topo que estaba desmantelando sus redes.
El cerco se cerró gracias a una traición paralela, la de Aldrich Ames, un oficial de alto nivel de la CIA que se había vendido a la KGB. Ames no conocía el nombre de Gordievsky, pero sí sabía que el Mi-6 tenía una fuente invaluable dentro de la KGB en Londres. Al entregar esta información, Ames sentenció a muerte a Oleg. En mayo de 1985, la orden de Moscú fue enviada. Gordievsky debía regresar inmediatamente para una reunión de alto nivel. Oleg sabía lo que significaba. Los agentes dobles no son reunidos, son interrogados. La KGB quería interrogarlo y atraparlo en el acto de contactar a sus controladores, para luego ejecutarlo. Era una trampa mortal, y no podía negarse. Gordievsky aterrizó en Moscú el 19 de mayo de 1985. La primera señal de que algo andaba mal fue al llegar a su apartamento familiar. La KGB no había roto el sello de su puerta, pero el tercer pestillo, un pasador que él nunca usaba y del cual ni siquiera tenía llave, estaba puesto. Alguien había entrado con una ganzúa y había cerrado con demasiado cuidado. La KGB sospechaba de él. Pocos días después, fue llevado a una dacha de la KGB a las afueras de Moscú para su reunión. Allí, le sirvieron coñac que contenía una dosis potente de una droga, un suero de la verdad diseñado para aflojar sus defensas. Drogo y exhausto, Gordievsky fue sometido a un brutal interrogatorio de 5 horas y media por el alto mando de la KGB. Lo acusaron de ser un traidor y un espía. Pero la KGB no tenía pruebas concretas, solo la sospecha de Ames. Gordievsky había ensayado en su mente este momento durante años. Se aferró a su historia. Negaba todo metódicamente, culpando a Occidente de la paranoia. La KGB dudaba, ya que matar a un jefe residente sin pruebas absolutas sería un escándalo diplomático. Lo mantuvieron con vida, pero bajo vigilancia constante, esperando que cometiera un error. Con la KGB esperando a que se quebrara, Gordievsky sabía que debía activar su plan de escape de emergencia. Tenía una ventana estrecha, y la vida de sus controladores dependía de que lograra enviar la señal pactada. Debía ir al punto de encuentro sin ser detectado. Sobre todo, tenía que sobrevivir al viaje. Las instrucciones de escape del Mi-6, cuyo nombre en clave era Operación Pimlikov, eran conocidas de memoria. El protocolo de emergencia se activó el viernes 19 de julio de 1985. Gordievsky debía perder a su equipo de vigilancia en Moscú, un proceso que en el argot de espionaje se llama limpieza en seco. El punto de encuentro estaba en un punto específico de la calle Lenin. El código de reconocimiento era preciso. A las 7:30 de la tarde, Gordievsky debía estar en la esquina con una bolsa de plástico de la cadena Safeway. El agente de enlace británico, en un coche, pasaría comiendo una chocolatina Mars y sosteniendo una bolsa de la tienda de lujo Harrods. Gordievsky tenía que mirar a los ojos al conductor, en una súplica silenciosa. «Soy yo. Sácame de aquí». Una vez hecha la señal, Gordievsky se dirigió a la estación de trenes. Su destino final, un punto en el bosque cerca de la frontera con Finlandia. Viajó solo, en el vagón de cuarta clase. Durante horas, se mantuvo en alerta máxima, afeitado y con un corte en la cabeza debido a una caída de la litera, haciéndolo sospechoso a cualquier guardia. Siguiendo las instrucciones, tomó un autobús hasta un desvío boscoso en la carretera de Viborg. Fingió una enfermedad para que el conductor lo dejara en medio de la nada. Durante horas, oculto tras una roca, plagado de mosquitos, esperó. El plan británico estaba retrasado. La duda lo carcomía. ¿Lo habían olvidado? ¿Había confiado su vida en una quimera? Justo cuando la esperanza se desvanecía, 2 coches diplomáticos del Mi-6, con agentes y sus esposas e hijos a bordo, llegaron a la roca marcada. La recogida fue una operación relámpago, apenas 80 segundos. Gordievsky fue introducido de inmediato en el maletero de un Ford, cubierto por mantas, con un pequeño kit de supervivencia. A pocos minutos de la frontera con Finlandia, los coches fueron detenidos en un control de la KGB. Los agentes soviéticos estaban alertados. Con ellos, perros rastreadores entrenados para detectar personas ocultas. Era el momento más peligroso. La KGB exigió revisar los vehículos. Si los perros olfateaban a Gordievsky, todo el equipo británico sería capturado, y Oleg sería ejecutado. En un acto de audacia e improvisación, la esposa de uno de los agentes británicos salvó la operación. Fingiendo una molestia, sacó a su bebé y comenzó a cambiarle el pañal sucio, dejando el pañal usado caer cerca de los perros. El fuerte olor neutralizó cualquier rastro humano que los perros pudieran haber detectado en el maletero. Los guardias, reacios a inspeccionar más de cerca el vehículo diplomático y sus ocupantes, permitieron el paso.
Al cruzar la frontera con Finlandia, la radio del coche, que había estado tocando pop ruidoso para enmascarar ruidos, cambió repentinamente a la melodía de Finlandia de Sibelius, la señal codificada que indicaba, estás libre. Oleg Gordievsky, el hombre que había desafiado a la KGB y sobrevivido al día más tenso de la Guerra Fría, había desertado. Pero su historia aún no había terminado. Al llegar al Reino Unido, Oleg Gordievsky fue inmediatamente puesto bajo la protección del MI6. Se convirtió en la fuente más creíble y detallada que Occidente jamás había tenido sobre el funcionamiento interno de la KGB. En Moscú, la ira fue monumental. La Unión Soviética lo sentenció a muerte in absentia por alta traición, una condena que, legalmente, nunca ha sido revocada. El precio de su defección fue la separación familiar. Su esposa, Leila, y sus 2 hijas, que estaban de vacaciones en Azerbaiyán en el momento de la fuga, fueron inmediatamente puestas bajo vigilancia las 24 horas del día por la KGB. Durante 6 años, Moscú les negó el permiso para reunirse con Oleg en Londres, usándolas como rehén político. Fue necesaria la presión personal de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y el lobby diplomático del MI6 para que, finalmente, en 1991, la familia pudiera reunirse con él en el Reino Unido. Al llegar a Occidente, Gordievsky dejó de ser un simple recolector de secretos para convertirse en un asesor estratégico. Su conocimiento íntimo del Politburó y del alto mando de la KGB no tenía parangón. Era la clave para que la CIA y el MI6 entendieran la verdadera mentalidad de sus adversarios. En 1984, Gordievsky proporcionó una perspectiva invaluable sobre el entonces ascendente líder soviético, Mikhail Gorbachev, antes de su primer viaje al Reino Unido. Explicó a Margaret Thatcher que, a diferencia de los viejos líderes, Gorbachev era alguien con quien Occidente podía hacer negocios, alguien abierto a la reforma. Lo más importante fue su testimonio sobre Able Archer 83. Inicialmente, muchos en Washington habían descartado la alarma soviética como mera propaganda. Fue el relato de primera mano y los informes de Gordievsky los que obligaron a la CIA y a la Casa Blanca a reevaluar los eventos, concluyendo que el mundo había estado, de hecho, al borde del colapso nuclear por un malentendido. A pesar de ser el espía más importante de la segunda mitad de la Guerra Fría, Oleg Gordievsky vivió su vida en el anonimato, hasta su fallecimiento en marzo de 2025. Recluido bajo protección británica en un lugar seguro y con una nueva identidad. Su historia, por razones de seguridad, se mantuvo silenciada durante décadas. La condena a muerte dictada por la URSS, y ahora por la Rusia postsoviética, sigue vigente. El anonimato no es una elección, es una cuestión de supervivencia. Fue el hombre que entregó la lista de espías, desmanteló redes, con un solo mensaje, evitó el holocausto nuclear. Un espía que actuó por convicción moral, no por ganancia.